Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos todos, bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos de esta congregación. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Familiar, Comunidad de Adoración. Estamos ubicados en Colombia, en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, y para nosotros es un gusto compartir con ustedes otro domingo más, poder disfrutar de este día del Señor. Te damos la bienvenida si de pronto te estás conectando por primera vez, por segunda o por tercera vez, que el Señor te bendiga. Te damos la bienvenida a nuestra congregación. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos el servicio colocándolo en las manos del Señor? Vamos a orar. Te invito a que ahí donde estás te coloques en disposición de oración para que sea el Señor glorificándose, para que sea el Señor haciendo su voluntad y derramando su espíritu sobre nosotros. Bueno, Padre nuestro, Dios nuestro, Señor, es por tu gracia que nos podemos acercar a ti, Señor. Es por tu gracia, papá, que podemos venir delante de tu presencia para conocerte más. Gracias por otro día más de vida, Señor. Gracias por otra oportunidad que nos das para conocerte más, Señor. Todo está sujeto a tu soberanía, Señor. Todo está sujeto a tu señorío. Y es por eso que te pedimos, en el nombre de Jesús, que tú alinees nuestro corazón a tu corazón. Que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro el día de hoy y que tú nos des el entendimiento, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Señor, quita toda distracción que se quiera interponer entre tú y nosotros en estos momentos. Ayúdanos a estar concentrados en ti, concentrados en lo que tú vas a hacer, Señor. Sé tú dirigiendo a tus siervos en la alabanza. Sé tú dirigiendo a tu siervo que tiene a cargo la palabra de hoy. Papá, renueva nuestra mente con las verdades de las Escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, y ahora yo te invito a que te alistes, a que te prepares para este tiempo. Sería bueno que tuvieras tu Biblia allí al lado. Ojalá pudieras tener una libreta para tomar apuntes, para anotar todo lo que el Señor nos va a hablar y todo lo que el Señor nos va a decir el día de hoy. Y bueno, nosotros estamos haciendo esta transmisión, ¿cierto? Nos estamos congregando de esta manera porque estamos en un tiempo pues, de aislamiento, en un tiempo en el que nos ha tocado estar desde nuestras casas, pero eso no significa que vamos a dejar de congregarnos como iglesia, ¿cierto? Entonces te invito a que vayas en tu Biblia, el Salmo 100. Vamos a abrir la Biblia, que me acompañes en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 100. Salmos capítulo 100. Y bueno, ya desde hace algunos meses, ¿cierto? Bastantes meses, nos ha tocado pues ajustarnos
Bueno, pedimos disculpas por las intervenciones, tuvimos una falla técnica y eso es precisamente lo que estábamos hablando, pues nos ha tocado hace unos meses ajustarnos a esta nueva manera de congregarnos, ¿cierto? A esta nueva manera de hacer iglesia. Bueno, pedimos disculpas por la... Nos ha tocado ajustarnos a esta nueva manera de hacer iglesia, nos estamos conectando por estos medios, pero gracias a Dios que están estas plataformas, ¿cierto? Gracias a Dios que existen estas plataformas. Estas cosas no sucedían cuando estábamos congregándonos en nuestro templo, ¿cierto? Pero bueno, gracias a Dios que están estos medios para seguir juntos. Entonces, les decía, ¿cierto? Gracias por continuar con nosotros. Les decía que vamos a leer un pasaje de la palabra en el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 5. Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 5. Y si bien a nosotros quizás nos gustaría asistir al templo físico, ¿cierto? De pronto nos gustaría saludarnos todos, abrazarnos, charlar un poco. No se nos debe olvidar, ¿cierto? No se nos debe olvidar que aunque no podemos asistir a la iglesia físicamente, nosotros seguimos siendo la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, nosotros estamos llamados a vivir un evangelio verdadero. Estamos llamados a continuar, a mantener nuestra relación con el Señor Jesús, independientemente que ya no nos estemos congregando en un espacio físico. Estamos llamados a seguir con nuestra relación con el Señor. Porque Dios no ha dejado de ser Dios, ¿cierto? Hay COVID, eso es cierto. Tenemos ahora mismo COVID, pero a pesar del COVID, Dios no ha dejado de ser Dios. Jesús no ha dejado de ser Jesús. Y nosotros no podemos dejar de ser su iglesia. Y como iglesia estamos llamados a muchas cosas, ¿cierto? A crecer en conocimiento del Señor, estamos llamados a evangelizar, ¿cierto? Y también estamos llamados a seguir alabando al Señor, sean cuales sean la situación que estemos pasando, sea cual sea el contexto, nosotros debemos seguir alabando al Señor porque Él no ha dejado de ser Dios. Y eso es lo que vamos a leer en este pasaje. Entonces, voy a repetir Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 5. Voy a leer. El versículo 1 dice, voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces el Señor el día de hoy nos está invitando a que como iglesia continuemos alabándolo, ¿cierto? Y nos está diciendo cómo debemos hacerlo, porque nos dice, en el verso 1 dice, cantad alegres a Dios, dice, entrad en su presencia con regocijo, venid, servid al Señor con alegría. O sea, Dios quiere, anhela que su iglesia cuando lo alabe, lo haga con alegría. Y yo sé que puede ser contradictorio porque quizá no estamos pasando por las situaciones que quisiéramos estar pasando, quizá estamos atravesando por momentos incómodos, nos ha tocado salir de nuestra zona de confort, pero el Señor quiere que nos alegremos en Él. El Señor no nos está pidiendo que nos alegremos por la situación que quizá es desagradable o que nos alegremos por el problema que estemos atravesando. Él quiere que nos alegremos en Él, porque aún a pesar del problema, como les decía, Él sigue siendo Dios, Él sigue dando su provisión, Él sigue cuidando y guardando de su pueblo. Si nosotros estamos pasando por tinieblas, el Señor se mete con nosotros en las tinieblas, las atraviesa con nosotros. Él no se escapa o no se salta esos momentos complicados, esos momentos incómodos, no. A Él le place
atravesar la tribulación y la turbulencia con nosotros y transformarnos en medio de esa situación. Entonces, hoy es un buen día para que te preguntes si estás atravesando por un momento difícil, ¿cuál está siendo tu actitud? Si como iglesia estás asumiendo la actitud de alabarlo con alegría y si estás sacando y has identificado el propósito y lo que el Señor quiere mejorar con tu carácter por medio de la situación que Él está permitiendo que acontezca. La palabra también nos está invitando hoy a que entremos en la presencia de Dios. El verso 2 dice, venid ante su presencia con regocijo. Es decir, el Señor nos está diciendo, vengan a mi presencia. Y la presencia de Dios no solo está en la iglesia, la presencia de Dios no solo está en el templo. La presencia de Dios también está en la intimidad de nuestros hogares. La presencia de Dios también está en la intimidad de nuestra habitación. Y Dios hoy nos está llamando a que vayamos a nuestra intimidad, a la intimidad de nuestros hogares, y allí lo vamos a encontrar. Él está 100%, Él es 100% accesible. Lo podemos encontrar en el momento en que nosotros lo necesitemos. Entonces, la invitación es a buscar su presencia y también a alabarlo con acción de gracias, dice la palabra, que lo alabemos, que seamos agradecidos, porque el Señor, yo te invito a que recuerdes todo lo que el Señor ha hecho por ti. Yo te invito a que recuerdes todas las veces en las que ha estado allí para ti, que te ha sustentado, que te ha dado la provisión, que te ha dado protección, que te ha dado fuerzas. Cuando sientes que ya no puedes más, el Señor está ahí para poner su mano sobre ti y darte fuerzas. Entonces, hoy, con todas esas cosas, recuérdalas y alaba al Señor. Ya la palabra dice que alabemos al Señor con acción de gracias, ¿cierto? Entonces, además, yo sé que todos no tenemos las mismas situaciones, yo sé que todos no estamos atravesando por el mismo momento, yo sé que todos no tenemos la misma condición, pero sí tenemos el mismo Dios, y la palabra nos está diciendo hoy que ese Dios es bueno y que ese Dios tiene una misericordia que es eterna, que dura para siempre. Entonces, hoy plantados en esa verdad, hoy plantados en la verdad de que Dios es bueno, hoy plantados en la verdad de que Dios es misericordioso, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que son eternas, y recordando todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros, yo te invito a que alabes al Señor. Vamos a pasar a un tiempo hermoso de este servicio, que es el tiempo de la alabanza, y yo te invito a que ahí hoy le abras tu corazón al Señor, le des gracias por todo eso que Él ha hecho por ti, porque te ha guardado durante todo este tiempo, porque te ha sustentado, porque no te ha faltado nada, porque ha tenido cuidado de ti y porque Él es bueno. Esa es su naturaleza. Él no da malas dádivas, de Él solo salen cosas buenas. Y que este tiempo de alabanza sea mucho más que un tiempo de entretenimiento antes de la palabra. Este tiempo de alabanza tú lo puedas aprovechar para conectarte con el Señor. Entonces vamos a darle paso a nuestros hermanos de la alabanza, a los hermanos que tienen a cargo la alabanza el día de hoy. Hola hermana Kiutiki, muy buenos días. De verdad que estamos muy contentos, muy alegres de estar nuevamente aquí reunidos y conectados en esta transmisión, que es una transmisión de bendición para todos aquellos que están allí pegados con nosotros. De verdad que hoy es un día muy especial. Como tú lo has dicho, Kiutiki, hoy es un día donde tenemos la oportunidad de poder darle gracias al Señor por un nuevo día, ¿saben? Hoy podemos decir que el sol volvió a salir, ¿verdad? Hoy podemos entender que Dios nos ha regalado un nuevo día y que ese nuevo día tenemos que aprovecharlo para entrar a su presencia, para llegar a su presencia, ¿verdad? Y poderle decir al Señor gracias, gracias por todo lo que demuestras, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, ¿verdad? Que son inagotables. Y eso es algo que a mí me llena de gozo, de alegría poder reconocer siempre. Y que me sorprende siempre de Dios. Y es que todas las cosas que Él nos da, que Él nos ofrece, a nosotros sus hijos son inagotables. Nunca se terminará su misericordia, su gracia, su favor, su gran amor por nosotros. Amén. Y yo creo que esta es una mañana donde podemos decirle, ¿verdad? Al Señor, Señor, queremos alabarte,
queremos bendecir tu nombre, que podamos decirnos a nosotros mismos: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice su santo nombre. Aleluya. Porque, ¿sabe? Nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Sin importar cuáles sean las circunstancias por las que podamos estar atravesando, siempre es necesario que en todo tiempo podamos levantar nuestra mirada al Señor y poder decirle: Señor, gracias, Señor, por lo que hiciste en el pasado, porque yo sé que así como en el pasado tú has actuado con tu gran poder, con tu gran amor y misericordia, sé que lo vas a seguir haciendo en todo el transcurso de mi vida. Aleluya. Entonces, hoy queremos invitarte a que juntos se lo podamos decir al Señor a través de estas canciones que hemos preparado para el día de hoy. Esperamos que junto con nosotros tú puedas adorar y alabar al Señor, porque hay más de 10,000 razones para alabar al Señor. Aleluya. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante, quiero cantar hasta que caiga el sol. Cántalo con nosotros. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Aleluya. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Alma mía,
adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Aleluya. Oh, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, decía el salmista. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta mañana, darte las gracias, Dios. Señor, hay más de 10,000 razones, hay más de 10,000 motivos por los cuales darte gracias a ti, Dios. Y aún queremos hacerlo en medio de este tiempo. Un tiempo, Señor, donde toda la humanidad ha sido sacudida, Dios, por una pandemia. Pero donde tú te sigues moviendo, Dios. Donde tú sigues trayendo salvación y vida eterna, aleluya. Señor, hoy queremos adorar y bendecir tu nombre porque tú sigues siendo Dios. Y porque tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu poder son para siempre, Señor. Son inagotables, Padre. Gracias queremos darte en esta mañana porque nos has regalado un nuevo día, una nueva oportunidad para venir delante de ti, Señor, y darte las gracias, para poder seguir disfrutando, Señor, de tus delicias, de tus maravillas, Padre. Muchas gracias. Yo quiero que ahí donde tú estás le puedas decir al Señor: Señor, gracias. Muchas gracias, Dios. Hay infinidad de razones por las cuales darle gracias a Dios. Oh, bendito Dios, aleluya. Sabe, yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo esta mañana en medio de nosotros. No hay nada que lo pueda limitar a Él. Y Él está allí ahora mismo visitando tu casa, está ahora mismo visitando tu hogar. Él está trayendo paz, Él está trayendo gozo, Él está trayendo esperanza, aleluya. Él está renovando nuestra fe, aleluya. Oh Espíritu Santo, ven y fluye, ven y posa sobre tu pueblo. Queremos contemplar tu hermosura, tu santidad, Señor. Hoy te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú seas visitando cada hogar, cada familia, cada vida que se está conectando a esta transmisión. Padre, no es casualidad que hoy estemos aquí y no es casualidad de que tú estés conectado a esta transmisión. Hoy Dios ha puesto en tu corazón este querer, este hacer de conectarte con nosotros. Porque en este día, este es el día que Dios ha escogido, el día que Dios ha preparado para llenar de su presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos. Ven y sácianos de tu verdad. Aleluya. Yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, te sientas en la libertad de levantar tus manos delante del Señor. Le puedas decir: Señor, yo quiero disfrutar de tu presencia. No importa el pasado o lo que esté por delante, mi hermano. El Señor está contigo y estará contigo por siempre y para siempre. Para darte las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Señor, en esta mañana yo oro para que traigas consuelo, para que traigas sanidad a los corazones que están heridos, que están quebrantados, Dios. Hay gente que está herida y quebrantada, Jesús. Pero tú eres el precioso restaurador de nuestras vidas. Tú eres el que llenas de gozo y de paz todo nuestro ser, Señor. Trae tu sanidad, trae tu bendición, Señor. Oh, aleluya. Oh, precioso Espíritu de Dios. Oh, queremos estar en tu presencia. Oh, aleluya. Qué lindo eres, Señor.
quiero que tú se lo puedas decir con tus propias palabras. Señor, qué lindo eres. Eres precioso, Señor. Tú eres precioso. Dile, Señor, yo quiero que me enamores más cada día. Yo quiero conocerte más. Yo quiero descubrirte más, Señor. Tú me has dado vida y yo quiero usar lo que resta de ella, Dios, para agradarte, para hacer tu voluntad, para estar en tu presencia. Oh, aleluya. Espíritu Santo de Dios, te pido, Dios, que en esta mañana tú traigas tu fuego y que te lleves todo enfriamiento que hay en los corazones, Señor. Llévate todo enfriamiento, Dios, todo desánimo que haya en los corazones, todo abatimiento, Señor. Trae nueva vida hoy, Señor. Vida en abundancia, Señor. Declaramos vida en abundancia sobre cada vida, sobre cada familia, Dios. Trae un aliento nuevo, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Oh, ven y fluye en medio de tu pueblo. Pueblo, Señor, que aún se mantiene firme. Se mantiene esperando en ti, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero que tú le des al Señor gracias. Ahí donde está le puedes decir, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, por tu amor, misericordia, por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Porque te digo algo, aquel que la buena obra comenzó será fiel en terminarla, en completarla en ti. Aleluya. En su tiempo Dios pondrá cada cosa en su lugar para mostrarte su misericordia, su fidelidad y el gran amor que te tiene. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Y eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Su gran amor es inagotable, interminable su gran amor. Más fuerte que la tristeza, más fuerte que el dolor, que todas las demás cosas. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, qué bueno es estar en la presencia de Dios para adorarle, para alabarle. Y sabes, yo creo que hay motivos para cantarle porque Dios ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. Por eso hoy podemos soñar, podemos reír, ¿verdad? Porque Él llenó nuestra boca de alabanza, aleluya. Y hoy declaramos que todas las naciones dirán quién es como su Dios, porque Él llenó nuestras vidas de gozo y de danza. Y vamos a cantarlo en esta mañana, aleluya, gloria al Señor. Oh, te alabamos, Cristo. Podemos soñar, hoy podemos reír,
palabra. Cristo es el Señor, en su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar con regocijo brillar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. ¡Aleluya! Hoy podemos soñar y podemos reír. ¡Aleluya! Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán quién es como su Dios. Él llenó nuestra vida de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Aleluya. Los hijos iré sembrando semillas de amor, iré cantando de tu belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Vamos. Y grandes cosas, que se oiga, vamos. Grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegra. Quiero escuchar a las hermanas, solo las mujeres, vamos. Ahora los hombres, con gozo. Y grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegra. Todos juntos con gozo. Y grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos alegraremos, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. ¡Aleluya! Oh sí, Señor, tú eres nuestro gozo y nuestra paz, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Aplauso bien fuerte para nuestro Señor, porque Dios está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Aleluya. Y así como en el pasado hizo grandes cosas, ¿verdad? Y los relatos de su santa palabra nos lo dicen, sabemos que Dios va a seguir haciendo grandes cosas en medio
de su pueblo. Amén. Y por eso nos vamos a alegrar, ¿verdad? Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en su presencia porque en Dios podemos esperar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es digno de confianza. Él tiene todo el crédito. En Él podemos esperar confiadamente. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. De verdad que es un gozo, una alegría poderte alabar, poderte bendecir, poder entrar a tu presencia, Señor, y alegrar tu corazón. Muchas gracias. Alabado sea nuestro Dios. Y bueno, te invito que ahora no te desconectes, que continúes en esta transmisión porque viene un tiempo muy especial, ¿verdad? Que es el tiempo de la palabra del Señor. Y es un tiempo que tú y yo tenemos que aprovechar plenamente. Es importante, ¿verdad? Que tengas ahí tu Biblia, ahí a tu lado, ¿verdad? Y que puedas junto con nosotros abrir tu corazón para que esta palabra, ¿verdad?, llegue y se penetre y sea atesorada en nuestro corazón, ¿verdad? Y podamos realmente vivir de acuerdo a ella. Así que quiero darle paso a mi hermana Kyutiki. Hola, Kyutiki. Hola, hermanos. Muchas gracias por esa alabanza, muchas gracias por su servicio. Gloria a Dios. Bueno, nosotros vamos a continuar. Saludamos a las personas que se están conectando ahora, de pronto a las personas que se conectaron durante la alabanza, quienes están ahora ingresando. Bienvenidos a su iglesia cristiana familiar, comunidad de adoración. Nuevamente le damos las gracias a nuestros hermanos de la alabanza, que sea el Señor quien los galardone por su obra. Y bueno, como decía el hermano Germán, vamos a continuar preparados. Ahora viene un tiempo muy hermoso, que es el tiempo de la palabra, ¿cierto? Pero antes, para prepararnos precisamente para ese tiempo, yo te invito a que vayamos a nuestra Biblia, a que vayamos ahora al Nuevo Testamento, a Romanos 12. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y bueno, mientras lo vamos buscando allí, yo le quiero recordar a los hermanos y a las personas nuevas, los quiero compartir que nosotros en la iglesia tenemos servicios los días martes también, aparte del servicio dominical, ¿cierto? En el Día del Señor, aparte de la palabra que se imparte el día de hoy, también tenemos un servicio los días martes a las 7 de la noche. Te invito a que te conectes porque también lo estamos haciendo por estas plataformas, por este medio, que te conectes. Ese día adoramos al Señor, ese día compartimos, por supuesto, un poco de su palabra, y ese día también es una oportunidad que tenemos todos para colocar nuestras peticiones, para traer nuestras peticiones delante del Señor, y en ese momento también estamos orando unidos como iglesia, oramos delante del Señor porque tenemos la promesa de que si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra por algo, Él allá nos escucha y responde a nuestras oraciones. Entonces, te invito a que puedas conectarte los martes, y también tenemos una escuela de discipulado los días jueves a las 7 de la noche. Hacemos un discipulado, tenemos varios niveles, entonces te invito, de verdad, es muy enriquecedor aprender de la palabra, porque la misma palabra nos dice escudriñad las escrituras, ¿cierto? No es solo leer la palabra, o no es solo tener de pronto la Biblia en nuestra casa y sabernos versículos de memoria, sino que se trata de que aprovechemos la riqueza de cada versículo que tiene nuestra palabra, ¿cierto? Porque el Señor, no importa si de pronto ya hemos leído el versículo, no importa si no lo sabemos de memoria, el Señor siempre nos va a hablar de manera distinta y tenemos que tener un corazón abierto para eso. Entonces, ahora sí vamos a leer, antes de pasar a la palabra de hoy, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y yo sé que quizás ya hemos escuchado antes que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta, pero quizás muchas veces no alcanzamos a conocer cuál es esa voluntad de Dios o siempre nos estamos preguntando, ¿será que Dios quiere esto para mí? ¿Será que Dios quiere esto otro? ¿Cómo puedo tomar una decisión y saber que estoy plantado en la voluntad de Dios? Pues precisamente esta palabra nos está diciendo cómo. Fíjate que la palabra dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿qué tenemos que hacer para comprobar esa buena voluntad de Dios? Transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformarnos nosotros. La palabra dice, para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, tienes que transformar tu mente, tienes que renovar tu mente. ¿Y de qué manera nosotros renovamos nuestra mente? Cuando la alimentamos de la palabra de Dios. Cuando todos los días, porque debe ser algo diario, debe ser una disciplina diario, en algún momento, y voy a tomar las palabras de otra persona, escuchaba que las personas preguntaban, ¿cómo puedo empezar a leer la palabra de Dios? ¿Cómo puedo empezar a tener este tiempo con el Señor todos los días si de pronto no estoy acostumbrado? Y tenemos que empezar primero con las 3D. Hablaban de unas 3D. Primero tenemos que empezar como si fuera un deber, porque es un deber de nosotros como creyentes, como discípulos del Señor. Luego se va a volver una disciplina o se debe volver una disciplina porque a veces la carne no va a querer y después va a ser un deleite y tú vas a experimentar lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios y lo maravilloso que es estudiar las escrituras, porque contrario a lo que muchas veces podemos pensar, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia no son solo historias relatadas, historias contadas. La Biblia primero es nuestra historia, pero ante todo la Biblia es un libro profético. La Biblia nos está hablando de nuestra vida, nos está hablando de la redención de la humanidad y del amor del Señor por su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos conocer esa voluntad de Dios? Pues renovando nuestra mente con su palabra todos los días. Yo te invito a que si todavía tú no tienes un plan de lectura, si de pronto no sabes cómo empezar a leer la palabra, tú te puedes conectar con nosotros. Te invito a que te suscribas al canal de nuestra iglesia para que puedas allí estar pendiente de las actividades que hacemos. Si tienes alguna petición, también te puedes contactar con nosotros y vamos a estar orando por eso y también vamos a estar ayudándote a que puedas estudiar la palabra para que puedas sacarle el provecho y como dice la palabra, puedas conocer esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque Dios no desea cosas malas para sus hijos. Él no tiene malas dádivas para nosotras, Él solamente nos sabe dar cosas buenas, pero es nuestro deber, ¿cierto? Como les decía al principio, es nuestro deber como iglesia alabarle y también estudiar su palabra, porque este es el libro que Él nos dejó, este es el mapa, este es nuestro mapa de navegación. ¿Cómo vamos a tomar decisiones en la vida si no conocemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Bueno, y nosotros estamos estudiando, ¿cierto? A propósito de la palabra que vamos a recibir ahora, hoy nuestro pastor Ronald es quien tiene a cargo la palabra y nosotros estamos estudiando precisamente el libro de los Hebreos, estamos estudiando este libro del Nuevo Testamento y la semana pasada, quien tenía a cargo la palabra era la pastora Viviana y ella nos estaba recordando cuál era la superioridad de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Recordemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, es el que está intercediendo día y noche por nosotros delante del Señor. Y ella nos recordaba o nos estaba compartiendo, enseñando que la superioridad del servicio como sumo sacerdote de Jesús se puede demostrar y el autor, el escritor en Hebreos nos lo hablaba que eran 3 puntos. Primero, la superioridad del servicio de Jesús se presenta por su posición y es porque el Señor está sentado a la derecha de Dios Padre. Por esto, Él como sumo sacerdote es superior al servicio que ejercían los sacerdotes bajo la ley de Moisés. Segundo, Jesús es superior por su lugar de servicio,
porque está en el santuario celestial. Es decir, está en los cielos y Él allí está sirviendo. Y ese santuario no puede ser destruido, ese santuario va a permanecer para siempre. Y tercero, también estábamos aprendiendo que el servicio de Jesús es superior por su ofrenda. Y es que la ofrenda de Jesús fue su propia vida. Él dio su propia vida en rescate por nosotros. Y hoy vamos a seguir aprendiendo de este libro, vamos a seguir estudiando las escrituras. Y bueno, ahora vamos a darle paso a nuestro pastor Ronald, quien tiene a cargo la palabra. Y bueno, prepárate, ten tu Biblia allí a la mano, ten tu libreta de apuntes y bueno, pastor, buenos días, bendiciones. Hola, Yutiki, buenos días. Buenos días. Te saludo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Así como también saludo a todos nuestros hermanos, amigos, familiares que están en este momento conectados con esta transmisión. Muy contentos de recibir en casa la transmisión que la Iglesia Cristiana Familiar, comunidad de adoración, puede llevar a tu hogar, puede llevar a tu familia. Estos medios nos han permitido que tú puedas conectarte con nosotros, independiente del sitio en donde estés. Nosotros tenemos sede en Turbaco, pero ya tenemos personas que nos siguen domingo a domingo y entre semana de diferentes ciudades y partes de nuestro país, aún del extranjero, y damos muchas gracias a Dios por eso, damos muchas gracias a Dios, porque tú también hoy estás aquí con nosotros. Para después de haber adorado, después de haber alabado al Señor, después de tener esta introducción al tiempo de la palabra, podamos compartirla en este momento. Como bien lo dijo nuestra hermana Yutiki, hemos estado estudiando la carta a los Hebreos y hoy vamos a continuar en este precioso libro, en este libro que nos ha enseñado y recordado unas verdades fundamentales acerca de la persona de Cristo y acerca de su sacerdocio. Te invito a que tomes tu Biblia y la tengas ahí a la mano. Y también aprovecho para, después de saludarte nuevamente, decirte que compartas este link. Muy seguramente tú necesitas la palabra de Dios, pero también conoces a algunas personas, familiares, amigos, que necesitan también escuchar de la palabra predicada. Y por eso toma el link, te invito, y compártelo con aquellos que tú conoces y sabes que lo necesitan. Adorador regresaba a su casa después de participar, como todos los domingos, del servicio de alabanza y adoración en su iglesia, lo que viene realizando continuamente en los últimos 3 años. A pesar de que siempre ha sido un comprometido con las cosas de Dios, recientemente Adorador ha sentido que ha entrado en un estado de rutina en su relación con el Señor, que cree puede ser superado si incorpora nuevos instrumentos y experimenta con algunos nuevos acordes en la alabanza. Servidor, por su parte, ha estado luchando con su fe y su condición ante el Padre, pues las labores que realizaba en su iglesia, de dar la bienvenida a las personas, tomar los datos de los amigos que visitaban su congregación, arreglar el salón y prepararlo para tenerlo disponible para el culto, entre otras actividades, debido a la pandemia, fueron temporalmente suspendidas, haciéndolos sentir de que no está participando en el reino de Dios y por eso no está bien con Dios. También por la pandemia y el aislamiento, miembro activo ha sido sincero y ha manifestado que se encuentra frío espiritualmente. Pues a pesar de que se conecta una que otra vez en los servicios virtuales de su iglesia, dice que eso no le permite conectar con Dios, pues lo suyo es estar de cuerpo presente en el templo, poder levantar las manos y los brazos en los tiempos de adoración y de alabanza y contestar con un amén a la palabra predicada por su pastor. ¿Cuánto de lo que haces en relación a Dios es fruto de una rica y continua relación con Dios?
Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Cuánto de lo que haces en relación a Dios es fruto de una rica y continua relación con Dios? O más bien, es el resultado de querer estar satisfecho contigo mismo. Es el resultado de que lo que haces y lo que haces para Dios, pues te hace sentir bien. Tal vez el motivo o lo que haces para Dios tenga ese propósito, que tú te sientas autojustificado o te sientas bien y a través de ese servicio tener contento a tu Creador. Sin embargo, si eres sincero, encontrarás que aún las mejores obras que has realizado o en aquellas prácticas en las que has puesto tu confianza para sentirte en paz con Dios, no han dado el resultado que esperabas. Si eres creyente y asistes a una iglesia regularmente, si participas en el servicio de alabanza y de adoración en medio del púlpito, del culto, o aún si no tienes una fe muy definida, pero crees que las cosas que haces de alguna manera te justifican con Dios. Pero si eso hoy no está dando los resultados y no tienes paz con Dios, ¿qué debes hacer? ¿En quién o en qué debe estar cimentada la manera como adoras, la manera como sirves y en general la manera en que haces lo que haces en tu relación con Dios? La respuesta a esta pregunta la encontraremos en el estudio de hoy, en el estudio de esta mañana, que tiene por título Verdaderamente habilitado. Verdaderamente habilitado. Y este estudio se basa en el texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos del 1 al 15. La invitación es para que abras la Biblia y juntos estudiemos la palabra de Dios. Hebreos 9, capítulo 1 al 15. Perdón, Hebreos 9, versículos 1 al 15. Y voy a leer la versión, nueva versión internacional. Comienza el capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario aquí en la tierra. El santuario se constituyó de tal forma de que su primera parte, llamada lugar santo, en esa parte estaba el candelabro, la mesa y los panes sagrados. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, donde estaba el altar de oro para el incienso, el cofre del pacto que estaba todo cubierto de oro. Dentro del cofre había una jarra de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del cofre estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del cofre. Pero ahora no es necesario hablar con esos detalles. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Siempre que entra lleva sangre que ofrece por los pecados que cometen, sin darse cuenta, él y el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras existía el primer santuario, todavía no se había dado a conocer el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos muestra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen ningún poder para hacer perfecta la conciencia de los que celebran ese culto. Estas son únicamente reglas que tienen que ver con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que solo tienen vigencia
hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo ya vino y Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Es sumo sacerdote en un santuario que es mejor y es perfecto, que no está hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra rociada sobre personas que están impuras, las hacen puras de modo de que quedan limpias por fuera. Y si esto es así, la sangre de Cristo es todavía mejor, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Qué hermosa palabra hoy Dios nos regala. Qué hermosa palabra Dios trae a nuestras vidas. Acompáñame a orar en este momento para colocar este tiempo especial en las manos de nuestro bendito Creador. Amado Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tenemos acceso a ella y podemos leerla, podemos meditarla, podemos estudiarla. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que abras nuestro entendimiento, Señor. Que te lleves las distracciones, que te lleves, Señor, esa llamada inoportuna, que te lleves, Señor, esa visita inesperada, que te lleves los pensamientos, Padre, que rondan en nuestra mente y que a veces, Señor, desvían nuestra atención para que estemos concentrados y atentos a lo que tú tienes para enseñarnos a nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, al terminar este culto, Padre, estemos convencidos de que tú has traído una palabra que ha hablado en nuestras vidas y que ha transformado nuestro pensar y nuestro ser. Eso te lo pido, Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cristo, a través de un mejor sacrificio ofrecido en el santuario celestial, nos habilita definitivamente para la verdadera adoración y el servicio a Dios. Cristo, a través de un mejor sacrificio ofrecido en el santuario celestial, nos habilita definitivamente para la verdadera adoración y el servicio a Dios. Recordemos que el autor de esta carta nos ha venido presentando con fuentes y claros argumentos, la mayoría tomando como referencia el Antiguo Testamento. Nos presenta la superioridad de la persona de Cristo y la superioridad de su sacerdocio. Y ahora en esta porción de la Escritura entra a comparar la adoración y el santuario terrenal del primer pacto con el mejor servicio hecho por Cristo, presentado en los cielos con el nuevo pacto. Y vamos a ver en esta primera parte de la enseñanza la adoración que se daba en el santuario terrenal. La adoración de parte de los sacerdotes terrenales en el santuario terrenal. El autor de la carta inicia esta porción de las Escrituras señalando que el primer pacto, el pacto que hizo Dios con Moisés y el pueblo y que quedó registrado en el Antiguo Testamento, tenía reglas y normas para la adoración que debía llevarse a cabo en el santuario terrenal. El escritor le regala algunas líneas para describir muy brevemente el santuario y el servicio que los sacerdotes ofrecían. Acerca del santuario, por ejemplo,
encontramos en los versículos del 2 al 5 cómo el autor menciona la división de las dos cámaras, el lugar santo y el lugar santísimo. En el primero se encontraba el candelabro, la mesa y los panes sagrados o los panes de la preposición. Por su parte, el lugar santísimo tenía el altar para el incienso y el cofre o el arca del pacto. Encima del cofre estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del arca. Y dentro del arca había una jarra de oro que contenía maná, y también estaba la vara de Aarón y las tablas del pacto. Todo el mobiliario, nos dice el autor de esta carta, era de oro. El altar, el arca estaba cubierta de oro, la tapa del arca y los querubines también eran de oro. Inclusive la jarra que contenía el maná y aún el candelabro y la mesa que se encontraban en el lugar santo eran de oro. Aunque el autor no lo describe así, lo podemos conocer por lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si bien el autor escribe teniendo memoria del tiempo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de su peregrinar por el desierto, y de allí la referencia al tabernáculo o tienda que Moisés construyó según las instrucciones de Dios, en el transcurso del tiempo se edificó el templo de Jerusalén, que en los días del autor de Hebreos era un magnífico complejo de edificaciones que fueron reconstruidos y agrandados bajo el gobierno de Herodes el Grande. Por lo tanto, los receptores de esta carta conocían muy bien tanto el esplendor del tabernáculo de Moisés como el esplendor del templo de Herodes. El primero, con todos esos utensilios de oro que ya hemos descrito, con los querubines sobre el arca que representaban la gloria de Dios o la presencia manifiesta de Dios. Y el segundo templo, el templo de Herodes, con los materiales utilizados para su construcción y por su tamaño, también se veía y lucía imponente y magnífico. Además, en el arca estaban guardados algunos objetos que tenían un significado muy especial para los judíos. Por eso, tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Herodes lucían y lo entendían así, que tenían un gran esplendor y que eran magníficos. En cuanto a la adoración que prestaban los sacerdotes en el tabernáculo, la carta nos dice en el verso 6 y 7 lo siguiente: los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Siempre que entra, lleva sangre que ofrece por los pecados que cometen, sin darse cuenta, él y el pueblo. Los sacerdotes entraban diariamente en el lugar santo, tenían un oficio continuo en ese lugar, en esa parte del tabernáculo. El oficio regular del sacerdote comprendía el sacrificio que se hacía en la mañana y el sacrificio que se hacía en las horas de la tarde. Junto con este sacrificio de animales, también se ofrecía incienso, tanto en la mañana como en la tarde junto con el sacrificio. También era deber de los sacerdotes el arreglo diario de las lámparas, para que éstas siempre tuvieran aceite y siempre estuvieran encendidas. Y cada sábado, parte del oficio sacerdotal era colocar los panes de la proposición sobre la mesa destinada para esto. Sin embargo, la entrada al lugar santísimo era mucho más restringida. Solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificio por el perdón de los pecados suyos
y por los pecados del pueblo en el día de la expiación. En la ceremonia de este día, como lo podemos leer en el libro de Levítico, el sumo sacerdote purificaba o hacía expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión, el altar, los sacerdotes y en general por todo el pueblo. El autor de la carta no tenía que describirles los detalles de la ceremonia del día de la expiación a sus lectores, porque los conocía muy bien. Pero lo que sí quiero anotar es que para estos lectores, para estos hebreos, estas eran las ceremonias más sagradas que podían existir en el mundo. Dos aspectos importantes para estos hebreos. Número uno, el tabernáculo de reunión, que tenía su esplendor y su majestad, y ellos así lo reconocían. Y las ceremonias de adoración, que también eran muy estimadas, eran muy valoradas, eran consideradas sagradas para ellos. Pero tanto el tabernáculo de reunión como las ceremonias de adoración son presentadas enseguida por el autor como aspectos insuficientes, con limitaciones y estériles para alcanzar el propósito que ellos pretendían. Tanto los judíos convertidos a Cristo como los judíos que aún no conocían del Señor tenían en alta estima estos dos aspectos: el templo o el tabernáculo y el culto y los ritos de adoración. Pero esto, el autor a partir del verso 9 comienza a manifestar que son ineficaces, son estériles y tienen limitaciones. Leamos juntos estos versículos, versos 9 y 10. Esto nos muestra el día de hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen ningún poder para hacer perfecta la conciencia de los que celebran este culto. Estas son únicamente reglas que tienen que ver con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, que solo tienen vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. El rito efectuado en el tabernáculo no podía limpiar ni traer perdón a los pecadores. Las ofrendas se relacionaban con cosas externas, como dice el versículo 10, con comidas, bebidas y ordenanzas acerca de la carne, que libraban de impurezas rituales, pero que no traían limpieza moral ni espiritual a los que la ofrecían. El acto de ofrecer estas ofrendas y realizar estos rituales levíticos tenía como propósito mantener al pueblo en la disposición de la pureza ritual para que pudiera adorar. Era una pureza que se alcanzaba, pero solo externamente. Estas reglas de pureza ritual, Dios las dio para beneficio de los israelitas, para beneficio de su pueblo, asegurándoles que ellos eran un pueblo especial en ese tiempo, un pueblo que debía vivir en armonía con las leyes y reglas dadas por el Señor. Pero estos rituales solo los hacían actos ceremonialmente hablando, pero no tenían ningún poder para lograr el perdón de sus pecados y mucho menos para hacerlos maduros o completos en su conciencia de saber que habían sido perdonados o justificados. Estos sacrificios no quitaban la conciencia culpable del que hacía la ofrenda, ni suministraban un perdón total de sus pecados. Por lo tanto, por muy estimados que fueran estos sacrificios por los judíos, eran estériles e ineficaces. Y en nuestros días es muy triste ver que a pesar de lo clara que es la escritura en este pasaje y en otros pasajes que podríamos estudiar, en nuestros días se sigue levantando
o se siguen levantando algunos movimientos que buscan establecer o restablecer estas ceremonias de culto del Antiguo Testamento e introducirlas en la Iglesia de Cristo. Los llamados judíos mesiánicos, quienes dicen aceptar a Cristo como Mesías, pero junto a esto incorporan un pesado cúmulo de prácticas pesadas y pasadas, que si bien fueron inspiradas y dadas por Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, hoy, como nos dice la carta a los Hebreos, son ineficaces y solo deberían ser mantenidas hasta que llegara el tiempo en que todo iba a ser restaurado. Y ese tiempo ya llegó. Y ese tiempo ya está aquí. Estos judíos mesiánicos presentan a Cristo desprovisto de su deidad. Presentan a un Cristo reducido a una función de un simple rabino, lejos del Cristo que la Biblia nos da a conocer. Además de estos judíos mesiánicos, hay otro movimiento que se llama el neojudaísmo mesiánico, o también conocido como el movimiento de los nazarenos. Y esta es una secta que procura convencer a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten sus costumbres, ritos y doctrinas, que son las costumbres, ritos y doctrinas que practicaban los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento. Este grupo parte de la creencia de que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas en América Latina. Y todos estos millones de descendientes o de los descendientes y de los antepasados judíos, como ellos dicen saber, deben volver a sus raíces originales. Eso es lo que ellos profesan. Pero cuando estas doctrinas se contemplan a la luz del Evangelio, se las ve como cosas débiles, inútiles y elementales, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en su carta. Pablo dijo en esta carta que todas esas prácticas eran cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales ellos deseaban volver, los Gálatas deseaban volver para ser esclavizados de nuevo. ¡Wow! Todo aquel que regresa a esas prácticas antiguas es para volver a ser esclavizado y no caminar en la libertad que ya los que creemos en Jesús tenemos por fe. Las conciencias de servidor y miembro activo, nuestros personajes de la introducción, ¿los recuerdas? Sus conciencias son confrontadas también con lo que dice este versículo. Si la manera en que sirven y se relacionan con Dios está basada en hacer cosas para ganar el favor de Dios o para tenerlo contento, si el concepto de salvación y perdón de servidor pasa por las cosas que él cree debe hacer para ser perdonado, dichas cosas son débiles e inútiles. Y a pesar de ser débiles e inútiles, lo mantienen esclavizado. Eso es lo que dice la palabra. Luego entonces de ver la adoración y el tabernáculo terrenal, cómo los sacerdotes ministraban en el lugar santo y en el lugar santísimo, y cómo estos cultos y ritos eran inefectivos y débiles, vamos a pasar ahora a revisar el servicio de Cristo en el santuario celestial. Y ese es nuestro segundo punto, el servicio de Cristo en el santuario celestial. Ante esas limitaciones identificadas por el autor en el servicio de los sacerdotes, sacrificios que solo purificaban externamente, solo purificaban la parte externa del cuerpo y que no hacían maduras las conciencias de los que las ofrecían, el autor presenta el servicio ofrecido por Cristo en el santuario celestial. Mira conmigo lo que dicen los versos 11 y 12. Pero Cristo vino ya
y Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Es sumo sacerdote en un santuario que es mejor y es perfecto, que no está hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Y no entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Un rescate eterno. El tiempo de reformar, el tiempo de enderezar, el tiempo de corregir todas las cosas había llegado. Cristo ya vino. El sumo sacerdote de los bienes definitivos está aquí, ministrando en el más excelente y perfecto santuario. El tabernáculo terrenal, tanto aquel tabernáculo construido por Moisés y tanto el templo que estos judíos conocían, era algo que debía quedar en el pasado. El tabernáculo terrenal construido por Moisés era solo figura del celestial. Jesús, como sumo sacerdote, ministra en un santuario superior, en el trono mismo de Dios, un lugar más grandioso que cualquier obra que haya podido construir o que construya la mano del hombre. El resplendor del tabernáculo de Moisés, lo esplendoroso del templo de Jerusalén, palidecen ante la grandeza del mayor y más excelente santuario que se encuentra en los cielos. El servicio de Jesús también fue hecho mucho mejor que el ofrecido por los sacerdotes en el culto levítico. A diferencia de los sacerdotes, que continuamente debían ofrecer servicios de adoración en el lugar santo, Jesucristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No como el sumo sacerdote terrenal, que debía volver año tras año para nuevamente participar de la ceremonia de la expiación. Solo fue necesario un sacrificio de Cristo, el sacrificio de su cuerpo, su entrega, un sacrificio sin mancha y perfecto para Dios. Este sacrificio no fue con sangre de animales. Este sacrificio no fue hecho con sangre de toros o chivos como lo hacían los otros sacerdotes, sino con su propia sangre, la cual, a diferencia de la sangre que había sido ofrecida anteriormente, pudo purificar ahora sí el interior del hombre. Pudo y puede limpiar al hombre de su pecado para que así él pueda adorar realmente al Padre. Solo la sangre de Cristo pudo hacer esto posible. Los ritos y sacrificios de sangre que nos presenta la ley son muy inferiores a la dignidad y a la perfección de la sangre y el sacrificio de Cristo. Estos rituales efectuados por los sacerdotes no podían cambiar el corazón del hombre. Estos rituales no podían entrar al corazón del hombre, pues el énfasis estaba en las ceremonias externas de purificación. En cambio, gracias al ministerio mediador y salvador de Cristo, su sacrificio y su derramamiento de sangre limpia la contaminación que agobia la conciencia del ser humano, al haber conseguido Cristo la redención eterna. No es por las obras, no es por los ritos, es por ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Es porque su sangre ha tenido el poder, su sacrificio ha tenido el poder para limpiar nuestro interior. Y al arrepentirnos, somos purificados y limpiados de toda maldad. Con el mejor sacrificio ofrecido en el santuario celestial,
Cristo te habilita a ti y me habilita a mí, definitivamente, para la verdadera adoración y el verdadero servicio a Dios. Solo Cristo lo puede hacer. El hecho de que solo una persona, una vez al año, el sumo sacerdote terrenal, una vez al año y solamente él, con una preparación especial, era el único que podía entrar al lugar santísimo, era una revelación del Espíritu Santo, de que el santuario terrenal no podía ser el medio para acercarse a Dios de una manera abierta y confiada. No era ese el medio. Cristo, en cambio, entró en el lugar santísimo celestial, en los cielos mismos, y permanece junto a la derecha de Dios Padre, manteniendo el acceso abierto a dicho lugar para el creyente, pues el velo ya ha sido quitado, ya ha sido rasgado. Hay una declaración del escritor que se encuentra en el verso 8, y creo yo que esta declaración es clave, y él la consideró como clave, inspirado por el Espíritu Santo, y la utiliza para exhortar a estos cristianos que querían volver a los ritos y prácticas de los cultos establecidos en el pasado, luego de que Cristo ya había venido. Lee conmigo el verso 8, por favor. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Vuelvo a leerlo nuevamente. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Todo este rito y práctica llevada a cabo cada año en el lugar santísimo por el sumo sacerdote, con la sangre de animales para tratar de limpiar externamente sus pecados y los del pueblo, daban a entender que el camino al cielo para la humanidad no era conocido todavía. La salvación del hombre era todavía un misterio cubierto como por un velo. Pero cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, dice la Escritura. Y se reveló que por la muerte de Cristo han sido abiertos y ha sido abierto el camino al cielo y la posibilidad cierta de la vida eterna. Ya no serviría más el tabernáculo viejo, pues lo que allí se ofrecía para perdón de pecados para el pueblo había sido reemplazado por la muerte y resurrección de Cristo, quien logró el rescate eterno para el pueblo. De la misma manera que el autor de la carta llamó a estos judíos a dejar a un lado los ritos y las ceremonias que tradicionalmente venía practicando, porque lo expresa muy claramente. Estos sacrificios y ritos eran infructuosos, no lograban limpiar profundamente, no perdonaban pecados, no limpiaban la conciencia del pecador. De la misma manera que el autor dice a estos receptores primarios de la carta que deben desechar esas prácticas antiguas, hoy Dios te exhorta con su palabra a quitar lo viejo para que lo nuevo sea establecido. Si tu confianza está puesta en ritos, cultos, rezos, en cosas que debes realizar repetitiva y mecánicamente, pensando que a través de ellas logras ser justificado ante Dios y asegurar tu vida eterna, debo decirte que estás equivocado. Debo decirte, basado en la verdad de las Escrituras, que estás perdiendo tu tiempo, pues nada de eso te hará justo ante la presencia del Padre Celestial. Son prácticas débiles, infructuosas e inútiles,
que no tienen efecto, pues no limpian ni purifican tu corazón de la contaminación del pecado. No son las obras, no son los ritos. Así como el servicio sacerdotal en el tabernáculo fue reemplazado por el único y excelente mediador y sumo sacerdote Jesucristo, que ministra en el tabernáculo de los cielos, hoy tú debes reemplazar los mediadores en los que la tradición te ha hecho creer que tienen influencia o poder. Escúchame esto. Ningún ángel, ningún ser humano, hombre o mujer, vivo o muerto, ni siquiera alguno de los más grandes siervos de Dios, nombrados en las Sagradas Escrituras, están calificados para esto. No pueden ser mediadores y no te pueden salvar. La Biblia afirma en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 12, lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo se entregó una sola vez y para siempre, ganando para ti y para mí, para todos aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Él, eterna redención, siendo el mediador, garantizando el nuevo pacto y la herencia de la vida eterna. Nadie más puede hacer eso. Nadie más pudo y nadie más podrá hacerlo, porque ya no es necesario que alguien más lo haga. Ya Cristo lo hizo. Él entró en el santuario celestial y cumplió a cabalidad con el sacrificio para que a través de él tú y yo pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y vida eterna por la fe. No es necesario ningún otro rito, ningún otro sacrificio, de ningún otro ser y mucho menos volver a sacrificar a Cristo. Los que creen que es necesario sacrificar día a día a nuestro Señor Jesucristo a través de servicios de culto, presentándolo como comida o bebida, desconocen la verdad de las Escrituras. Así como lo hizo el autor de esta carta y lo comunicó a los receptores de la misma, hoy la palabra de Dios te enseña esto. Por muy apreciada que sea la tradición, en ella no hay salvación. Te lo voy a volver a decir. Por muy apreciada que sea la tradición, en ella no hay salvación. Hoy tú tienes por la fe una esperanza mejor. Pues Cristo, quien es nuestra ofrenda, quien es nuestro sacerdote y rey, nos capacita para acercarnos a Dios. Solo Cristo, a través de su sacrificio que fue ofrecido en el santuario celestial, obtiene para nosotros vida eterna y nos habilita para la verdadera adoración y servicio a Dios. Él lo hizo posible para ti y para mí. Por otro lado, algunos de los que me escuchan pueden tener muy claro que Cristo vino a reemplazar los ritos establecidos en el tabernáculo antiguo y no volverían a esos ritos, pero tienen comezón en el oído para manejarse por aquello que satisface la experiencia de los sentidos. La experiencia a través de lo que pueden ver, sentir, oír o tocar. No estando lejos de esos primeros cristianos nacidos en el judaísmo y que estaban acostumbrados a muchos ornamentos, a sacrificios de animales, a quema de especias aromáticas y en general a toda la experiencia que estaba alrededor del culto levítico. Los que se conducen por la experiencia de los sentidos son continuamente tentados a cambiar
la verdadera fe en el evangelio bíblico por otra clase de evangelio o religión. Les es difícil ver por la fe al Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre. Y en cambio, quieren ver o sentir algo que les asegure la presencia real de Jesús. Cuando tú te enfocas en lo que puedes ver, sentir o tocar, estás tratando de regresar al sistema de la religión basada en las sombras, pues las realidades espirituales, que son eternas y de gran valor, son aquellas que nos son reveladas en la Escritura y que se aceptan por fe. Te lo voy a decir nuevamente. Las realidades espirituales, aquellas que son eternas y que son de gran valor, son las que las Escrituras nos revelan y se reciben y se aceptan por fe. Lo que está en la palabra de Dios te es suficiente para vivir una vida de continua relación, porque si has puesto tu fe en Cristo, ya tienes un acceso directo y continuo a la misma presencia del Dios vivo. Ahora entenderá, adorador, que los nuevos instrumentos, melodías o acordes no son los que le van a traer nuevas experiencias necesarias para mejorar su relación con Dios. Es la fe en el sacrificio hecho por Jesucristo, el cimiento de la obra de Jesús y nuestro convencimiento en su suficiencia y garantía de vida eterna, los que deben llevar a adorador y a cada uno de nosotros a vivir agradecidos con Jesucristo por aquello que ha ganado para nosotros y por el acceso que hoy tenemos a la misma presencia de Dios. Somos verdaderamente habilitados para adorar, para servir y para tener una adecuada relación con Dios gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Gracias a que ese sacrificio de Cristo fue presentado en el santuario celestial. Un santuario mayor y perfecto en comparación con el santuario o el tabernáculo terrenal. Con un mejor sacrificio ofrecido en ese santuario, Cristo habilita al hombre, nos habilita a nosotros para la verdadera oración y el servicio a Dios. Si tú crees en eso y te afirmas en las verdades de la palabra de Dios, vas a poder mantener una adecuada comunión con Dios. Adorador, servidor y miembro fiel querían entender cómo podían hacerlo. Y tal vez tú tenías esa misma pregunta. ¿Cómo mantenerte en una adecuada relación con Dios? ¿Cómo le puedes servir de una manera adecuada a pesar de esta normalidad nueva? ¿Cómo puedes tener una relación de adoración con Dios? Hoy lo has aprendido. Cristo es aquel que gracias a su sacrificio te ha habilitado para que tengas una mejor relación con Dios, para que puedas adorar y para que puedas servirlo adecuadamente. Solo Cristo. No la confianza en nuestras obras, no la confianza en ritos del pasado o aún ritos del presente. No la confianza en la tradición. Necesita ser renovado con las verdades de la palabra de Dios. Necesita ser renovado con la verdad del Evangelio de Cristo, para que estés y permanezcas verdaderamente habilitado para servir y para adorar a Dios. Que el Señor afirme en tu corazón la palabra predicada hoy. Lo que se hizo en el pasado, en el tabernáculo y los ritos, ya no son necesarios.
Hay una nueva relación, un nuevo orden, un nuevo pacto. El pacto sellado por la sangre derramada de Jesús, que te habilita para tener esa relación continua con tu Señor. Y no esperar a otro mediador, no esperar a alguien que lo haga por ti. Ya Cristo lo hizo y ahora tú puedes tener esa relación continua, estrecha y gratificante con tu Padre Celestial. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a caminar de esta manera en tu experiencia de fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a vivir tu fe y tu cristianismo de esta manera. No a través de ritos, no a través de acciones o cosas que ya se han vuelto comunes y rutinarias. Tienes la opción hermosa de renovar cada mañana a través de una nueva conversación con tu Dios, porque ya puedes orarle a Él. Gracias a que Jesús abrió eso que estuvo cerrado por mucho tiempo, el acceso a la misma presencia del Padre. Que Dios te bendiga y que disfrutes este resto de fin de semana con tu familia y, por supuesto, con la relación hermosa que Cristo ha ganado para nosotros. Esa relación que debemos tener todos con nuestro Padre Celestial. No te olvides que ahora al final vamos a estar reunidos en la reunión de Zoom para poder conversar y poder actualizarnos de cómo ha estado esta semana al interior de la iglesia local. Que el Señor te bendiga.